como un barco de papel flotando a la deriva sobre el inmenso océano. Así debieron sentirse los supervivientes de un navío que en 1522, tras casi 3 años de viaje, conseguía notear en el horizonte la costa española. Cargados de especias, habían culminado la primera circunnavegación a la Tierra. Hoy día, las estaciones y módulos espaciales construidos por el ser humano consiguen rodear nuestro planeta en apenas 9 horas. Pero pese a la belleza que nuestro planeta exhibe durante este recorrido, el trayecto no propicia en manera alguna la serie de extraordinarios descubrimientos que al regreso del pequeño barco, este atesoraba en sus bodegas. Pocas de las grandes epopeyas del hombre tienen su comienzo en lugares tan sencillos como en el nacimiento de este río, el cual, poco a poco, en su travesía hacia el mar, pierde el vigor de las corrientes que le vio nacer al mismo ritmo en que el agua abandona las alturas para dar frescor a las tierras más fértiles conocidas en la vieja Europa. La torre almohade que se eleva en el margen izquierdo de este río, el Guadalquivir, se convirtió desde principios del siglo XVI en el testigo mudo del próspero comercio de España con las Américas. No debiera extrañarnos que al amparo de su sombra una pequeña flota de desconocida misión partiese desde Sevilla rumbo al Atlántico. La escuadra estaba formada por 5 naos, y esta había sido entregada por orden del rey Carlos I de España al obstinado portugués Fernando de Magallanes. A bordo de una de ellas, el italiano Antonio Pigafetta, enrolado en la flotilla como un perspicaz cronista para el viaje que estaban a punto de comenzar. El paso fluvial entre la metrópolis sevillana y el océano es mucho más que un simple puente entre las tierras interiores y el mar. Cuando en pleno estío, las aguas se encuentran en sus niveles más bajos, en sus marismas, muchos de los peces, asfixiados por la falta de oxígeno, se exponen como presas fáciles para una gran cantidad de hambrientas aves. Aves que encuentran en estos momentos de sequía veraniega un accidental festín. Ante la posibilidad de un bocado fácil, cada uno aprovecha sus armas, tanto en las orillas como en tierra firme. Medio ducado más al mes. Esa fue la verdadera cuestión que les tenía anclados allí. Y medio ducado era el aumento que don Manuel, rey de Portugal, le había negado a Fernando de Magallanes después de muchos años de servicio. Por contra,
El rey español le había proporcionado naves y una tripulación compuesta por casi 240 hombres. La escuadra castellana estuvo amarrada durante semanas en los puertos sanluqueños. En las dunas que abrazan los puertos donde se mantuvieron ancladas el grupo de naos, un peculiar personaje abandona su madriguera bajo el sol tempranero del día. Este acorazado coleóptero es conocido en todo el sur peninsular como escarabajo soldado y se dispone a hacer su ronda. Un vecino sale a patrullar sus dominios. El escarabajo soldado es muy territorial. Entre estos guerreros, la competencia es feroz. La piedad no existe. El encuentro entre ambos podría entenderse como una metáfora de lo que en tiempos fue el encarnizado enfrentamiento entre los reinos vecinos de España y Portugal. Ambos países ávidos del dominio tanto de las rutas marítimas como de las nuevas tierras descubiertas. La fuerza de sus mandíbulas es tal que pueden levantar a un congénere de su mismo peso. En ocasiones, estas peleas pueden acabar con uno de ellos partido en dos. Por suerte para el derrotado, el vencedor se conforma con observar la humillante retirada. A escasos kilómetros de allí, un gigante velero, estandarte de la actual Armada Española, se dispone a zarpar. El hermoso buque escuela Juan Sebastián Elcano toma su nombre del que se convertiría en protagonista último de la gesta iniciada por Magallanes, gesta que sigue siendo aún hoy la mayor proeza marítima de la humanidad. Una vez más, la embarcación se propone emular el trayecto que 500 años atrás culminase el navegante consiguiendo ser el responsable de dar una vuelta completa a la Tierra. El 20 de septiembre, Magallanes pone rumbo al suroeste, en dirección a la isla canaria de Tenerife, donde la flota se procurará de leña y agua fresca. Antonio Pigafetta reflejó en sus escritos algunas de las leyendas que los marineros relataban sobre aquel lugar. Y cómo, erróneamente, se referían a la paradisíaca isla como un lugar desértico donde jamás cae la lluvia, donde no existían fuentes ni ríos, aunque sí un árbol que a través de unas cavidades en su base destilaba un agua excelente. Magallanes, el 3 de octubre, sin hacer a nadie partícipe de sus planes, pone rumbo aún más al sur, llegando a divisar Sierra Leona. Es en estas latitudes ecuatoriales donde Pigafetta por primera vez deja constancia manuscrita de su enorme capacidad de observación y su interés en el mundo natural que le rodea, anotando en su diario: durante los días serenos y de calma, nadaron cerca de nuestra nave grandes peces llamados tiburones. Estos poseen varias hileras de dientes formidables, y si desgraciadamente un hombre cae al mar, lo devoran en el acto. Estas bellas aguas azules son las más cristalinas del oeste africano. En ellas se encuentran grandes escualos y de estos, el más numeroso es el temible tiburón tigre. Varios de ellos se dirigen hacia donde el agua se torna más turbia. El cadáver de una ballena atrae a tiburones de varios kilómetros a la redonda.
debe llevar semanas varada. Y en estos momentos no queda mucho que compartir. Así que los especímenes de mayor tamaño se esfuerzan por mantener a raya a los más pequeños, mientras intentan arrancar las últimas briznas de grasa que soportan los huesos del cetáceo. En estos meses de otoño, en los trópicos, el tiempo puede cambiar de un momento a otro. Con el sol calentando sin piedad las aguas del Ecuador, estas acaban por evaporarse en masa. Las enormes concentraciones de vapor de agua pueden acabar convirtiéndose en violentas e inesperadas tormentas tropicales de cientos de kilómetros de extensión. Algunas de estas tormentas acompañaron a la flota de Magallanes durante su viaje transoceánico a través del Atlántico, golpeando sin piedad los 5 navíos. Curiosamente, en estos momentos aciagos tuvo lugar un extraño efecto natural provocado por la ionización del aire y que a veces puede observarse en forma de corona sobre los mástiles de algunos barcos. Este es el denominado fuego de San Telmo. Aterrados por el temporal mientras rogaban a Dios por sus vidas, la tripulación no pudo hacer más que pedir una intervención divina. Y esto fue justo lo que consiguieron. Antonio Pigafetta definió en sus escritos cómo este hecho se mantuvo durante horas sobre el Palo Mayor y cómo tras un fuerte fogonazo, el fuego de San Telmo desapareció, llevándose consigo la tormenta. Habían pasado 4 meses desde su partida. Magallanes llegaría hasta la actual bahía de Río de Janeiro. Estos eran dominios de Portugal. Atracados en aquel lugar durante 13 días, Pigafetta pudo observar una naturaleza tan bella como extraña y selvática a sus ojos europeos. Nunca había visto un lugar tan exuberante. Sobre este asunto escribió: pueblan este país un número infinito de loros, de tal manera que nos daban 8 o 10 por un pequeño espejo. Poseen también una especie de gatos amarillos muy hermosos, que se asemejan a leones pequeños. Se trataba de los titis dorados. Apenas estarían 2 semanas en esta bahía. Era el momento de levar anclas para proseguir su viaje, y cuentan que fueron despedidos con gran tristeza por los nativos. Aunque es posible que no todos los habitantes de este lugar se sintieran desconsolados por el fin de tan curiosa visita. No parece haber ningún humano en los alrededores, así que es hora de apresurarse a tomar al asalto el poblado. Bajo la atenta supervisión de uno de sus cabecillas, uno a uno, los monos capuchinos abandonan las alturas para poner sus pies en tierra firme. Mientras unos vigilan, otros están más preocupados en seguir alimentándose de la leche materna. Cualquier brote verde es bien recibido, aunque en ocasiones los manjares más deliciosos se encuentran bajo tierra. Hay una jerarquía muy estricta dentro de los grupos de capuchinos, por lo que si eres pequeño y deseas darte un atracón, has de ser precavido y disimular a los ojos de los adultos. En los asentamientos humanos suele haber alimento en abundancia, pero claro, hay que saber encontrarlo. Y cuando el jefe de este clan familiar está más interesado en mostrar a su nuevo hijo cómo llegar hasta las raíces frescas que de lo que ocurre en su grupo, la jerarquía pierde su razón de ser para destacar quién es el más despierto en este buffet. Tras abandonar el Brasil, se darían de bruces con lo que Magallanes pensó podría ser el paso que tanto ansiaban encontrar. La fallida apuesta en el Río de la Plata fue un retraso, y es posible que en este momento surgieran las primeras voces en contra de esta secreta empresa.
Pero esto no hizo, ni por un momento, que Magallanes dudara de proseguir su viaje aún más al sur. Los pingüinos de Magallanes llevan casi medio año en las aguas cálidas del sur del Brasil. Cuando las embarcaciones españolas fondearon en estas islas de la Patagonia argentina, la fortuna hizo que estas aves se encontraran en medio de su época más amorosa. Lo que quería decir que cientos de parejas habían tomado la isla y ocupado esos extraños nidos excavados en la arena. Para la tripulación, este era el primer encuentro con pingüinos, y pronto entendió que se trataba de un manjar exquisito y muy confiado. Antonio Pigafetta los hizo constar en su diario como abundantes y tan mansos que en una hora atraparon provisiones abundantes para las tripulaciones de las 5 naves. De nuevo en dirección sur, y de nuevo el fuego de San Telmo, y cada vez un frío más intenso. Desconocían que se encontraban ya a escasas jornadas del continente antártico. La salvaje bahía de San Julián, al sur de Argentina, les daba la bienvenida. Con unas costas azotadas por incansables y heladas corrientes. Se hallaban en un remoto lugar sin cartografiar, que les obligó una vez más a detener su búsqueda. Pigafetta relató su llegada indicando que habían encontrado un buen puerto, con abundante pesca, y que la proximidad del invierno les hizo juzgar como positivo detenerse y enfrentar ahí el mal tiempo. El invierno a los pies de la cordillera andina en esta latitud no tiene piedad. Tan solo los nativos del lugar, con los que aún no habían tenido contacto, estaban adaptados, tras miles de años aquí, al implacable clima patagónico. Bien fuese por tener noticias de la llegada de los extranjeros, o bien por lo más dócil del clima costero, uno de los habitantes de la región decidió dejar las alturas e ir al encuentro de los extraños recién llegados. Dos meses después de convenir establecerse en San Julián, un peculiar personaje se dejó ver en el campamento español. El interés que el recién llegado, al que llamarían Patagón, despertó en Antonio Pigafetta iría más allá de los apuntes tomados en ese primer encuentro. Durante semanas redactó intensas notas sobre los métodos de caza de tan excepcional hombre, que armado simplemente con un tosco arco y unas rústicas flechas que llevaba asidas a su larga melena, se dedicaba a la caza de grandes presas, principalmente los extraños guanacos, a los que el cronista se refirió como un animal con la cabeza y las orejas de mula, el cuerpo de camello, las piernas de ciervo y la cola de caballo, cuyo relincho imita. Estos fuertes camélidos, a veces tras ser abatidos, eran ofrecidos como presente por el indígena a la hambrienta tripulación. Pese a la generosidad de los habitantes de Patagonia al respecto de los hombres de Magallanes, llegó el día en que 2 de ellos fueron apresados con la simple intención de ser presentados ante el rey de España una vez hubiesen regresado. Sin embargo, este episodio fue solo el principio de los muchos infortunios sobrevenidos en esta bahía argentina. La noche del 2 de abril de 1520, el capitán general fue informado de que un grupo se había hecho con 3 de sus naves con la intención de regresar a España. A la mañana siguiente, el motín había sido aplastado. ¿Y sus cabecillas? Unos muertos. Y otros, con peor fortuna,
abandonados a su suerte en estas playas, con apenas unas pocas provisiones. Y aún una desgracia más. Una de sus embarcaciones se haría añicos contra las rocas durante una misión de reconocimiento. Tras meses de espera, el tiempo mejoró. Era el momento de retomar el viaje en busca del esquivo paso hacia el Mar del Sur. Exploraron cada resquicio, cada entrada, pero sin éxito. Cuando más desesperada era su situación, los expedicionarios divisaron ballenas. Para muchos de los marineros enrolados en esta demencial aventura, aquella visión significaba una excelente noticia, ya que la imagen de aquellos enormes cetáceos podría significar una ruta de migración. ¿Y por qué no? Una ruta que conectara dos océanos. Ninguno de ellos llegaba a imaginar que este viaje no había hecho más que comenzar. Sufridos otra serie de funestos sucesos, el 21 de octubre de 1520 se adentraron en un estrecho al que llamarían de las 11.000 vírgenes. Cada embarcación exploraba por su cuenta. A sus costados inmensas montañas nevadas. Y glaciares. Muchos glaciares. La mayoría pensaba que, al igual que les ocurrió meses atrás en el Río de la Plata, no encontrarían una salida. Durante semanas escudriñaron cada rincón de aquel pasaje helado, temiendo encontrarse en un laberinto gélidamente sombrío, y lo que es peor, sin salida ni vuelta atrás. De nuevo, desesperación. Por si fueran pocas las adversidades a las que la flota castellana se había enfrentado, una noche, como parecidas de los infiernos, un sinfín de fantasmales hogueras prendieron en la costa y los bosques cercanos. Aunque no parecía haber seres humanos. El humo proveniente de las playas cubrió el estrecho. Aquí, en el fin del mundo, cada lugar era más inquietante que el anterior. Magallanes llamaría a esta región Tierra de Fuego. Con 2 cañonazos fue como Magallanes tendría conocimiento de que el pasadizo al Mar del Sur había sido encontrado. Aunque por lo que ya hemos visto en este viaje, la felicidad nunca era completa. La nao San Antonio, la que llevaba en sus bodegas la mayor cantidad de provisiones, había desertado y puesto rumbo a España. El 28 de noviembre, el indómito y congelado estrecho finalmente era sometido. Magallanes estaría durante casi 40 días buscando la salida de un canal que se extiende a lo largo de 530 kilómetros y que efectivamente, tal y como aseguraba, conectaba el Atlántico y el Mar del Sur. Con esta hazaña había logrado sentarse a la mesa de los grandes viajeros, Colón y Vasco da Gama. De todos los océanos de la Tierra, el Pacífico es, por mucho, el mayor de todos ellos. Con una extensión de casi 1/3 de nuestro planeta, este océano es un universo acuático casi inacabable. Nada les haría presagiar la inmensidad del mar en el que se hallaban inmersos. Sobre sus frágiles embarcaciones, la tripulación pronto conocería lo que significa surcar este desolado infierno terrenal. El hambre y las enfermedades sacudieron a los marineros. Muchos morirían. Ahora más que nunca debían encontrar tierra firme.
Durante el largo episodio, a merced del infinito y yermo océano, apenas divisaron un par de islas. Las aves marinas que pudieron ver en ellas debieron de suponer para todos un halo de esperanza. Miles de tiñosas menudas pueblan los atolones polinesios, encontrando en la soledad de los islotes el lugar perfecto en los que descansar tras largas jornadas de pesca. Además de suponer para ellas un lugar seguro donde anidar lejos de depredadores terrestres del continente. Pese a su gran número, la tripulación de las naos españolas se vio incapaz de atrapar ave alguna. Tampoco encontraron agua fresca, algo por otro lado harto complejo en las pequeñas islas del Pacífico. Tal fue la desazón de Magallanes, que pronto puso de nuevo rumbo al nordeste, dejando a estas islas marcadas con el nombre, quizá poco acertado, de Islas Desafortunadas. Antonio Pigafetta, desilusionado, apenas alcanzó a escribir sobre algunos tiburones que pudo observar bajo las aguas costeras. En realidad, las aguas que rodean a estos atolones están repletas de vida, y esta habría estado al alcance de sus anzuelos si la desesperación no les hubiera impedido observar con más detenimiento el fondo coralino. El coral apenas ocupa un 3% del fondo marino de los océanos, pero mantiene a más del 90% de las especies. Hay criaturas que solo se encuentran en los mares tropicales, como estos jóvenes tiburones de puntas negras. Al igual que las tiñosas en tierra, en estas aguas poco profundas no es muy común encontrar tiburones de mayor tamaño que pudieran darles caza, y por contra, hay infinidad de presas a las que intentar atrapar. Y los tiburones no son los únicos visitantes que acuden a la llamada de estas zonas costeras del trópico polinesio. Las rayas también buscan su trozo del pastel. En estos corales hay gran cantidad de nutrientes y estos a su vez atraen a una gran abundancia de vida. Así que tiburones y rayas se prestan a colaborar. Hay alimento para todos. En contraste con el Pacífico profundo, aquí hay plancton con el que dar de comer a enormes bancos de peces que sustentan a los jóvenes tiburones. Estos tiburones buscan su oportunidad, dividiendo a los bancos en grupos cada vez más pequeños. Aunque a veces es mejor retirarse y esperar a que el puesto de caza esté menos concurrido. Tras más de 3 meses de inhumana travesía a lo largo y ancho del Pacífico, la flota española divisó un grupo de 3 islas, poniendo de inmediato rumbo a la mayor de ellas. Habían llegado a Guam. El lugar estaba habitado. La alegría inundaba a la flota. Las casas de los isleños, hechas de tronco de palmera y techadas con hojas de plátano, salpicaban la costa. Aunque en contra de las expectativas iniciales del capitán general, la visita no fructificó como él esperaba. El primer contacto entre europeos y los habitantes de Oceanía terminaría con una escaramuza militar. Otro gran viajero de estos mares tropicales es el tiburón ballena. El mayor de los peces que pueblan el planeta se encuentra inmerso en un ininterrumpido viaje de ida y vuelta, que nunca parece terminar. Las turbulencias y flujos del Pacífico arrastran hasta aquí también una cantidad ingente de nutrientes. Estos, a su vez, atraen grandes bancos de peces desde muchos rincones del Pacífico. Casi del tamaño de una nao, este tiburón lleva a bordo a sus propios tripulantes. Su envergadura le permite ser un transporte ideal en la lucha contra las fuertes corrientes oceánicas.
Uno tras otro, sus acompañantes van tomando asiento mientras el tiburón continúa su marcha sin mostrar interés alguno en ellos. Llegados al destino, su pasaje abandona el barco. Sin apenas esfuerzo, estos polizones pueden recorrer los más de 2000 kilómetros que separan la isla de Guam del archipiélago de las Filipinas. En este vergel, el alimento no es problema. Filipinas sería precisamente hasta donde llevaron los vientos a la flota castellana. Tras tomar tierra en alguna de las miles de islas que salpican este archipiélago, con la intención de hacer acopio de agua y provisiones, sería el rey Humabón de la gran ínsula de Cebú el que a través de una comitiva de bienvenida se haría cargo finalmente del bienestar de los recién llegados. Atracados sus barcos a poca distancia de la costa, los tripulantes se dieron de bruces con lo que les pareció el paraíso terrenal. Encontraron unas islas fértiles y verdes, un lugar ideal donde olvidar el hambre, la sed y la muerte del Pacífico. El sueño de Magallanes parecía tomar forma. Allí hicieron acopio de arroz, frutas de todo tipo y multitud de cocos. Ya que en Filipinas crecían cocoteros por todas partes. Inmensas fuentes de agua fresca fluían por doquier. Atrás quedaban los meses en el infierno. Al fin podrían relajarse. En la costa se conseguía pesca en tal cantidad que los peces parecían saltar a las redes de los pescadores. Todo era perfecto. Durante su estancia en Cebú, Pigafetta supo de una curiosa historia que corría de boca en boca entre los isleños. En ella se relataba que en los meses en que las ballenas regresan a la costa, enormes pájaros de dientes afilados acudían en su busca. Según la creencia, cuando las ballenas salían a la superficie y abrían sus bocas, estos pájaros se lanzaban rápidamente sobre ellas, intentando arrancarles el corazón. Este grupo viene acompañado por un joven ballenato. Tras pasar el verano alimentándose en las regiones más frías del planeta, las ballenas jorobadas del Pacífico regresan a los trópicos. Para una madre de ballena jorobada, la razón de regresar cada año a estas aguas del archipiélago filipino es que aquí no se encuentran los grandes predadores de otras latitudes más frías que puedan hacer daño a su pequeño. Bajo la atenta mirada de su madre, esta cría de más de 1 tonelada puede dedicar su tiempo a lo que lo consagraría cualquier joven que se precie, es decir, a divertirse. No se alejará demasiado, pero disfrutará de unos momentos de asueto lejos de la autoritaria presencia de mamá. Ha de aprender a valerse por sí mismo, pero sin prisas, a su ritmo, de la forma más amena posible.
Se hace tarde y hay que regresar. Y es que los buenos momentos no duran para siempre. Algo que Fernando de Magallanes estaba a punto de confirmar. El 27 de abril de 1521, el capitán portugués cometería un craso error que marcaría la historia de este viaje de ahí en adelante. Deseoso de mostrar al rey de Cebú el moderno armamento español y conociendo el enfrentamiento aduanero que éste mantenía con el rey vecino de Mactán, Lapu-Lapu, Magallanes solicita que se le permita entrar en combate contra las fuerzas de la isla vecina, algo que hizo contando tan solo con 50 hombres. Tras diversos inconvenientes, los hombres de Magallanes desembarcan en Mactán. El plan inicial es sumamente sencillo: aplastar la rebelión y capturar al rey rebelde. Observados en la distancia por Humabón, su ejército y el resto de la tripulación hispana, los elegidos seguros de la victoria se dirigieron a la batalla. Tomaron posiciones y durante más de una hora mantuvieron a raya a los rebeldes de Lapu-Lapu. Muy superados en número y sorprendidos por la ferocidad de los isleños, los españoles se batieron en retirada, dejando atrás el cuerpo inerte de su desdichado capitán. Junto a su cadáver yacían también sus sueños de llegar hasta las Islas de las Especias. Si el rey de Cebú los hubiera socorrido, todo hubiera sido distinto, pero quizá, en lo que pudo ser un alarde de soberbia, Magallanes le había pedido explícitamente que no interviniera. Las palabras que Antonio Pigafetta anotó en su manuscrito no dejaban lugar a dudas del sentimiento colectivo de los supervivientes. Allí pereció nuestro guía, nuestra lumbrera y nuestro sostén. Cuando cayó y se vio rendido por los enemigos, se volvió varias veces hacia nosotros para ver si habíamos podido salvarnos. La aventura de Magallanes terminaría en aquella solitaria playa. La inesperada muerte del capitán supuso a su vez una suerte de infortunios que obligó a la flotilla castellana a abandonar apresuradamente el archipiélago de las Filipinas. Incluso hubo que renunciar a uno de los navíos. Poco después, de nuevo el azar parecía ponerse del lado de los expedicionarios. La isla de Borneo, la tercera en extensión del planeta, atravesada por la línea que marca el ecuador terrestre. Aquí los supervivientes del viaje serían recibidos por el séquito enviado por el principal rey de la gigantesca isla. Ante ellos, inmensas selvas donde la vegetación compite por el espacio, aunque gran parte de ella simplemente intenta recibir unas gotas de luz de los escasos rayos solares que consiguen llegar al suelo. Tal es así que muchas plantas deciden tomarse la justicia por su mano y trepar en busca del tan ansiado sol. Borneo también es conocida por su exuberante biodiversidad.
Sobre los bosques pluviales que barren esta inmensa ínsula asiática aún en pleno siglo XXI, y pese a la deforestación que asola la isla, uno tras otro se siguen sucediendo los descubrimientos de nuevas especies, tanto animales como vegetales. Algo que, por otro lado, no debiera sorprendernos cuando vemos lo inaccesible de la mayoría de la foresta. Las riquezas de este paraíso fluvial de Borneo serían puestas a disposición de los extranjeros que, con permiso del gobernante de la isla, entre otros quehaceres, se dedicaron durante semanas al comercio y el intercambio de materias de todo tipo con los habitantes del fastuoso reino. No obstante, lo que restaba de la flota que partió desde España casi 2 años atrás, seguía conservando en su mente un solo objetivo. A las órdenes de un nuevo capitán, Juan Sebastián de Elcano, intentarían culminar el sueño del malogrado Magallanes, llegar hasta el Maluco. En esa ruta, la tripulación se alimentó a veces de grandes tortugas como esta. Y en otras ocasiones, de los extraños peces que lograban atrapar. Los marineros españoles desconocían que se encontraban surcando las aguas de la que es, quizá, la región marina más prolífica del planeta. Las mantas gigantes son unas visitantes comunes en esta zona de los mares indonesios. Su peculiar boca atrapa tanto plancton como todo aquello que contenga alimento, realizando batidas sobre cada palmo del agua salada por la que circula. No deja nada atrás. Este mar tropical es el Edén. Aquí abajo, sus habitantes se cuentan por millones, y con tal cantidad de peces, no es de extrañar que encontremos también una cantidad proporcional de cazadores. Peces león, morenas, que comparten las zonas de caza con otras especies que patrullan también el fondo coralino. La pequeña flota, ahora comandada por Elcano, volvieron a sufrir el antojo de las tempestades tropicales. Y esta vez sí recibirían su tan ansiado premio. Habían conseguido llegar a las Molucas, el oculto país de las especias. Una vez allí, había que apresurarse y cargar lo antes posible todo aquello por lo que tantos habían dado su vida. Recorrieron varias de estas islas. Aquí, el suelo era tan rico que a los ojos de los marineros las plantas parecían germinar en cuestión de segundos. Y su naturaleza, tan rica, que poco tenía que envidiar a las encontradas en Borneo o Filipinas. Ante sus ojos, el cumplido sueño de Magallanes. Un reino oculto a la corona española. No había que perder tiempo. Amarrarían aquí e intentarían cargar en sus barcos todas las sacas de especias posibles, e incluso las imposibles. Pero el Maluco esconde otras riquezas. Como cada año, las tortugas verdes arriban a estas cálidas playas ecuatoriales que encuentran perfectas para el desove. Exhausto tras una larga noche de esfuerzo,
el quelonio espera a que la marea le sea más propicia para volver al mar. No hay que tener prisa. Lo importante es recuperar el aliento para enfrentar de nuevo la vida en mar abierto. Aquí también regresan las tortugas carey. Parece que este año la carey ha sido más aplicada en las tareas reproductivas que su prima, la tortuga verde, y ya se prepara para el largo viaje de vuelta a las aguas más templadas del sur. Con un ritmo tranquilo pero incesante, en pocos días recorrerá las ricas aguas que hay entre esta región indonesia y el norte de Australia, cerca de la Gran Barrera de Coral. Para nuestros expedicionarios, llegó el momento de regresar a casa. Con 2 barcos cargados de especias hasta donde había sido humanamente posible, descubrieron que una de ellas, la nao Trinidad, sufría una importante vía de agua en sus bodegas, por lo que se decidió que ésta se dirigiera al este por el Pacífico para ser reparada en puertos de Nueva España. Y el Cano, en la nao Victoria, intentará recorrer los 20.000 kilómetros que separan este archipiélago indonesio de España, navegando hacia el oeste por mares de Portugal. Para una embarcación a medio derruir, cargada con 25 toneladas de especias, atravesar el Océano Índico parecía una locura más dentro de un viaje ya de por sí desquiciado. El hambre, la sed y las enfermedades se ensañaron de nuevo con la tripulación. Se encontraban a merced de un mar insondable, de nuevo, en medio de un inmenso y yermo infierno azul. Conseguirían atravesar el Índico hasta llegar al agreste Cabo de Buena Esperanza. Aquí las tormentas y los fuertes oleajes les harían detenerse a la espera de que el tiempo mejorase, manteniendo a la embarcación siempre lejos de la costa. En estos momentos de nuevo tan aciagos, Pigafetta escribió: «Este es el cabo más grande y peligroso conocido en la tierra». De haber tomado tierra en busca de los tan necesarios víveres, es posible que estos emplumados residentes del lugar, al igual que ocurrió con sus primos suramericanos, les hubiesen servido para llenar sus bodegas. En esta concurrida colonia de pingüinos del Cabo se espera con expectación la gran migración anual de sardinas que bordea el sur africano. Mientras, la mayoría toma el sol para hacer ascender su temperatura corporal. El agua, con la cercanía del invierno, empieza a ser cada vez más fría. Algunos, por el contrario, están tan agobiados por el calor aún reinante que prefieren asearse con un baño refrescante junto a las rocas. Pero estas latitudes en el extremo meridional de África no son solo el territorio de los pingüinos. En las primeras horas del día es cuando más frescos se encuentran los brotes de acacia. Los enormes elefantes no dejan pasar un momento para tomar una deliciosa ensalada. África es tierra de gigantes. Y en este cabo se encuentran bien representados algunos de los mayores seres que pueblan tierra firme. En esta agreste región siempre hay que mantener los ojos bien abiertos, a menos que se desee acabar de primer plato de algún inesperado vecino. El elefante africano, gracias a su tamaño y a la seguridad que ofrece la manada, puede permitirse pasear sin grandes preocupaciones. Pero para la mayor ave del planeta, el avestruz, alimentarse no puede estar reñido con la seguridad. Máxime cuando para hacerlo te ves obligado a bajar tus defensas. Aunque este grupo de leonas parece no estar demasiado interesado en la fornida ave, al menos por el momento. Por fin el Cano dio orden de atravesar el cabo. Pigafetta anotó en su diario:
Con ayuda de Dios, el 6 de mayo doblamos este terrible cabo, siendo preciso acercarnos a él hasta distancia de 5 leguas, sin lo cual no lo hubiéramos conseguido. En esta etapa del viaje la pérdida de vidas humanas se había tornado inasumible, así que el capitán de la Victoria volvería a jugarse una de sus cartas. A pesar de saber que Cabo Verde era territorio hostil para esta empresa, por su pertenencia al Reino de Portugal, Elcano decidió realizar allí una última parada que les permitiese tomar víveres y agua antes de continuar su vuelta a España. Pero no todo salió como Elcano había planeado. Tal vez por lo insólito de su relato, o acaso porque alguno de los tripulantes que bajó a tierra tuvo la nefasta idea de describir detalles de esta aventura, lo cierto fue que la Victoria tuvo que levar anclas de forma apresurada, o serían arrestados. No habría más puertos. La siguiente parada sería el hogar. La prisa en abandonar el archipiélago africano se saldaría con la detención de 12 hombres que quedaron abandonados en tierra. Lejos de este desgraciado incidente, la curiosidad de Pigafetta le había hecho constatar un hecho insólito durante su estancia en Cabo Verde. El cronista había llevado de manera muy fiable los diarios de navegación, y la casualidad quiso que en una charla con el personal del destacamento portugués establecido en la isla, éste pudiese comprobar, no sin sorpresa, que en su periplo alrededor del globo, la nao había perdido un día respecto de nuestro calendario. El 6 de septiembre de 1522, la silueta de un ruinoso navío asomaba en los límites de la costa sanluqueña. Apenas sin detenerse, la nao Victoria prosiguió su travesía río arriba, deshaciendo el mismo camino que la vio partir. El lunes 8 de septiembre, casi 3 años desde su salida, la nao Victoria amarraría en puertos sevillanos. De los más de 200 hombres que partieron desde España, solo regresaron 18. Elcano recibiría del rey Carlos I una renta anual de 500 ducados junto a un escudo en el que rezaba «Primus circumdedisti me», el primero que me circundaste. Por su parte, Antonio Pigafetta entregó su manuscrito al mismísimo monarca, subrayando: «Presenté a la sacra majestad de don Carlos, no oro ni plata, sino cosas que eran a sus ojos mucho más valiosas». Aunque el cronista no nombra a Juan Sebastián de Elcano en su diario, es seguro que la primera circunnavegación al globo terráqueo no hubiese sido posible sin la participación tanto de Fernando de Magallanes como del osado capitán español. Fuera como fuere, el memorable primer viaje alrededor del mundo abriría las puertas a un mar de innumerables conocimientos, significando este momento para muchos como el inicio de la actual globalización humana. Gracias a este viaje, el mundo tuvo conciencia de muchas de las maravillas que a lo largo y ancho de nuestro planeta permanecían ocultas. Maravillas que aún hoy, los hombres y mujeres tenemos el deber de preservar en pos de las generaciones venideras.